Buenos días, alumnos del cuarto y quinto año de nivel secundario del Colegio Santa Elena. Les habla el profesor José Solarte. El día de hoy en el curso de Geografía continuaremos con el tema que abordamos la semana pasada, hidrografía peruana. El día de hoy, ya para finalizar, estudiaremos los principales ríos amazónicos. Entonces decimos que el Amazonas es el río más largo, ancho y profundo y caudaloso del mundo. En el estrecho de Óbidos, en Brasil, llega a tener casi 300 metros de profundidad en cuanto a su ancho. Cuando se produce su crecida, inunda terrenos y llega a tener unos 20 o 50 kilómetros a ambos lados del río. En su curso inferior se ubica la isla fluvial más grande del mundo, conocida como Marajó. Está en Brasil, que supera los 2 millones de hectáreas. Tiene además la cuenca más extensa del mundo, 7.165.281 kilómetros cuadrados, abarcando el 40,18% de la superficie de Sudamérica. En su cuenca se ubica también el 42% del total de bosques tropicales, siendo compartida la cuenca por 7 países: Bolivia, Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Guyana y Venezuela. Sobre sus nacientes existen dos versiones. Una de ellas es la que considera su nacimiento en la confluencia de los ríos Marañón y Ucayali, cerca del poblado de Naute en Loreto. Según esto, el Amazonas tendría una longitud de 730 kilómetros hasta su salida del territorio peruano. En el año de 1996 se realizó una expedición científica internacional encabezada por el explorador ítalo-polaco Jacek Palkiewicz, quien estuvo acompañado por Guillermo Faura, autor del único estudio realizado sobre la cuenca del Amazonas. Durante años se había asignado distintos lugares de nacimiento como el Nevado Mismi, río Caraguasanta, entre otros. En el mes de julio de 1996, dicha expedición logró fijar como lugar remoto de origen del Amazonas en un punto tal como el Quichua Choquerao Mismi Cordillera Chila, provincia de Cayoma, Arequipa. La primera corriente de agua se denomina Carua Santa, que luego se une con el río Apacheta, tomando el nombre de Yoqueta. El Carua Santa sería el río que da origen al Amazonas. Este tiene dos afluentes, uno que nace a unos 5.233 metros sobre el nivel del mar, con un curso de 1.329 metros, y el otro nace a unos 5.338 metros sobre el nivel del mar, con una longitud de 1.228 metros, siendo este ramal el que da el remoto origen a la Amazonas. Luego de un considerable recorrido y recibir varios afluentes, pasa a denominarse Chayamayo. Posteriormente se denomina Hornillo, luego Monigote, hasta que finalmente se llama Apurimac. Con este origen remoto, el río Amazonas se considera como el río más largo del mundo, 7.872 kilómetros. El Amazonas ostenta la mayor longitud, pues supera considerablemente en 1.172 kilómetros al río Nilo. Este tiene 6.700 kilómetros. En julio del 2000, una expedición científica internacional volvió a confirmar la longitud del Amazonas. Pasemos a ver la siguiente lámina. Lo que sería el sistema fluvial del Amazonas peruano. Su nombre nativo es Tungurahua y cuenta que cuando Orellana lo acercó, interrogó al piloto guía si ya estaban cerca de la desembocadura, al cual le contesta que está en una maraña, de lo que luego deriva su nombre actual. El Marañón es considerado como el gran colector de aguas provenientes de los Andes centrales y orientales,
por lo que se convierte en una adecuada vía de penetración hacia la Amazonía. Vemos también que allí encontramos su nacimiento, se ubica en el Nevado Yarupa, laguna de Lauricocha, al norte de la cordillera de Raura, cerca del nudo de Pasco. El Alto Marañón comprende desde sus nacientes hasta el pongo de Manseriche, formado un sinnúmero de pongos y malos pasos que convierten sus aguas de difícil navegación. El Bajo Marañón comprende desde el pongo de Manseriche hasta su confluencia con el Ucayali, con una dirección oeste a este, siendo muy caudaloso y ancho, por ende navegable. Entre el río Marañón y el Ucayali se forma una depresión denominada Ucamara, que es una abreviatura de Ucayali y el Marañón. También vemos el río Ucayali. Su origen se ubica en los nacientes del río Apurímac, en Arequipa, pero donde sus aguas aumentan considerablemente es en la confluencia del Tambo con el Urubamba, desde donde se denomina Ucayali. Siguiendo una dirección de sur a norte, comprende dos sectores, el denominado Alto Ucayali, que es desde el Atalaya y la provincia de Pachitea, formando valles aptos para la actividad agrícola, de la afluencia del río Pachitea hasta la confluencia con el Marañón. Se denomina Bajo Ucayali, donde va formando numerosas cochas o tipísticas. Vamos a ver la siguiente lámina. El río Huallaga nace en Pasco, contigua a la cordillera de Ranracancha. Posteriormente recibe otros nombres como Blanco y Chaupihuaranga. Luego de unirse con el río Guairiaca, pasa a denominarse Huallaga. Su recorrido lo realiza en dirección sur-norte hasta el Juanjuy y luego sigue dirección sureste a noreste, como la mayoría de los ríos amazónicos en sus cursos superiores. Es torrentoso, formando rápidos, cayumba y cañones, recorriendo Tingo, María, Tocache y sobre todo San Martín. Pasemos a ver la siguiente lámina. El río Urubamba, decimos que sus nacientes se ubican en el nudo de Vilcanota, Nevado de Cunurana y Laguna de Sisacocha. En su recorrido forma el pongo de Mainique, llamado anteriormente como Tonquín, así como Malos Pasos, Piuya, Chapajilla, Inuya, Mapalia. Entre sus afluentes por la margen derecha podemos citar el río Inuya, Chepagua, Michagua, Ucayali, Cherjal, Camiseta, Llavero, Yanatile, Timpia, Paucatambo o Pilcoyo. Por su margen izquierdo podemos citar el río Vilcabamba, Cuchineri, Mantalo, Pincha y Huantay, donde se ubica la ciudad de Cusco. Su longitud aproximada es de 1.862 kilómetros. Bien, pasemos ahora a la siguiente lámina y vemos que también el río Tambo, río Perene, río N, río Mantaro y río Apurímac. El Tambo, su origen se debe a la confluencia de los ríos N y Perenne en el departamento de Junín. Luego continúa su recorrido hasta confluir con el Urubamba para dar origen al río Ucayali. Recorre casi íntegramente el departamento de Junín, formando Malos Pasos, Mayapu, Cherú y Anapati, y el pongo de Tambo, pero a pesar de ello puede ser navegado por pequeñas embarcaciones. En segunda posición encontramos el río Perenne, conocido así desde la confluencia de los ríos Chanchamayo y Paucartambo, en el departamento de Junín. Luego de confluir con el N forma el río Tambo. El río N nace de la confluencia de los ríos Mantaro y Apurímac con un recorrido sinuoso, siendo estos más notorios hacia el oeste. Forma Malos Pasos, pero no tan peligrosos. También forma el pongo del Pacchí,
Pango, su recorrido comprende principalmente el departamento de Junín y un pequeño tramo de Ayacucho. El Mantaro, con una longitud aproximada de 724 kilómetros, nace en el nudo de Pasco, laguna de Acococha, con el nombre de San Juan, y un recorrido de oeste a este. Luego de recibir las aguas procedentes de la laguna de Acococha, cambia de dirección y se dirige de norte a sur para finalmente recibir las aguas del lago Junín. Y por último, el río Apurímac, considerado como el punto de naciente del Amazonas en la cordillera de Chila. Inicialmente se denominaba Hornillos y Monigote, para posteriormente recibir las aguas de la laguna Vilafro. En su recorrido forma el pongo de Apurímac. Entre sus afluentes figura el Uclille, Santo Tomás, Pachachaca y Pampas. Al confluir con el Mantaro forma el río Ene. Pasemos a ver la última lámina y veamos los afluentes del Amazonas peruano: el Nanay, el Italia y el Napo. El Nanay, con unos 370 kilómetros de longitud, se forma en el puerto Resistencia por confluencia de las quebradas Agua Negra y Agua Blanca, siendo sus aguas de color negro. Entre sus afluentes tenemos el Pinto-Yacu y Momón. Por la margen izquierda, su desembocadura logra un ancho de unos 100 metros aproximadamente, a unos 10 kilómetros al norte de Iquitos. El Italia, con unos 150 kilómetros de longitud y unos 60 metros de ancho en su desembocadura, debido al sinuoso de su curso, forma una variedad de meandros. Y el Napo, por último, principal afluente del Amazonas, su naciente se ubica en las faldas del Cotopaxi, Ecuador. Es el afluente de mayor longitud en el territorio peruano. Cuando ingresa al territorio peruano se ubica aún en su curso superior, por lo que presenta una gran capacidad erosiva. Los afluentes que sirven de referencia para diferenciar el Napo peruano son el río Yashuni, derecha, y el Aguarico, izquierda, alcanzando una longitud de unos 667 kilómetros hasta su desembocadura al noroeste de Iquitos. Entonces podemos decir que los afluentes del Napo, por su margen izquierda, es el Aguarico, el Secoya, Paulacocha, Lorocaño, Bandeja, Francisco Cocha, Copailauca, Tamborayacu, Payagua, Zapote, Sucusari y Mangua. Y por su margen derecha el Yashuni, el Tacha Yashuni, Yanayacu, Torre de Causana, Aushiri, Pacacocha, Loro Caparina, Sabajo Quebrada, Pumituni, Uraray, que es el de mayor afluente, el Pucaní y el Mazá. También mencionaremos que está entre sus afluentes el Yabarí, el Putamayo, el Yarua y el Purus. Esto ha sido todo el día de hoy en la clase de geografía. Esperemos vernos en una nueva oportunidad.